¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Mariclein Stelling, ella es sociólogo. Estamos muy complacidos de que se encuentre aquí para hacer la interpretación de todo esto que nos ha atañido en este tiempo, que es la interpretación de los resultados electorales de las elecciones parlamentarias. Mariclein Stelling fue mi docente en la Universidad Católica Andrés Bello, tanto de pregrado como de posgrado, por lo cual estoy muy orgullosa de poder entrevistarla. Siempre han sido muy acertados sus análisis, por lo cual ha habido la palabra interpretar resultados ha estado como que de moda tras conocerse el anuncio del Consejo Nacional Electoral. Yo quisiera conocer cómo interpreta usted sociológicamente lo que ocurrió el 6 de diciembre. Un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela que estuvo aquí tras cámara me dijo: Endrina, aquí lo que hubo fue un terremoto. ¿Usted considera que aquí hubo un terremoto político? Bueno, sí, hubo un cambio bastante profundo y drástico de digamos, del voto del elector. Por primera vez, pues, la oposición en unas elecciones parlamentarias es mayoría absoluta. Eso es importantísimo en un país donde hemos votado 20 veces, creo, en 16 años, donde la oposición había sido normalmente derrotada. Pues entonces este es un triunfo electoral que sorprende y que llama al análisis. Muchas veces es muy difícil en este momento hacer un análisis, yo diría, equilibrado, porque ahí la afectividad está muy alterada por el terremoto que te dijeron tras cámaras. Ha habido un terremoto. Se esperaba que la oposición ganara porque todos los sondeos así lo decían. Sin embargo, yo creo que el chavismo hizo en los últimos momentos preelectorales, yo diría que aceleró la marcha y tomó una serie de medidas preelectorales que podrían anunciar que la diferencia iba a ser menor. Sin embargo, no fue así. Por supuesto, aquellos que hacemos análisis político, que escribimos, etcétera, etcétera, estamos obligados a analizar y a pensar, dejando lo más controlado posible la afectividad, por qué se dieron esos resultados y qué supone eso para el país. También hay un aspecto interesante cuando nos vamos a lo cuantitativo, que hay una sobrerepresentación de los diputados en función a la representación de los circuitos y cuántos se eligen por cada uno de los estados. Esto a nivel numérico tal vez no coincide mucho la cantidad de votos con la cantidad de diputados que están en representación, pero cuando analizamos lo que pudo haber sido la migración del voto chavista hacia la oposición, muchos han dicho, se extrapolaron 2.300.000 electores que eran chavistas o que antes votaban por el chavismo, de los 7 millones que obtuvieron en las elecciones anteriores a esta. ¿Por qué, esa recanalización? Sí y no, Endrina, porque la oposición solo creció en 300.000 votos, ¿sí? Lo que hay del fenómeno que estamos viendo ahorita en un país acostumbrado a votar, un país familiarizado con el voto que tenemos, el estilo de votar que tenemos aquí, lo que sí sorprende es esa cantidad grandísima de votos nulos. El problema del votante hombre o mujer que toma la decisión de abstenerse o de votar nulo es que su voto queda a interpretación de las personas que analizamos lo sucedido. ¿Fueron todos esos votos nulos por problemas tecnológicos o fueron unos votos nulos conscientes para no tomar partido? ¿Cuántos de esos votos nulos son votos de protesta contra el propio chavismo, de votos chavistas, digamos, o votos oficiales, o por el Gran Polo Patriótico que decidieron votar nulo para no traicionar? ¿Y cuántos iban para la oposición? Eso queda a la interpretación de cada quien. Recordemos entonces que la oposición solo crece 300.000 votos, que algunos analistas del sector oficial dicen que corresponde al crecimiento del padrón electoral. Pero sin embargo hay una derrota aplastante, importantísima, del gobierno en estas elecciones parlamentarias. Eso nos lleva a suponer que muchos de los votos nulos probablemente fueron votos conscientes que en ocasiones anteriores votaban por el chavismo y en esta ocasión tomaron la decisión de abstenerse. Pero eso es una interpretación que uno hace porque el que votó nulo conscientemente no lo dice, no lo hace público. Entonces lo que hace uno es interpretar por el tipo de derrota que ocurrió recientemente el 6D. Sociológicamente, cuando hay un evento electoral y se produce un voto castigo, el elector, ¿de quién espera la respuesta? En este caso, ¿del chavismo que reaccione
o de la oposición que le dé una respuesta a lo que le ha prometido? Bueno, si es un voto castigo, probablemente se le está hablando al sector por el cual tú siempre votabas, que en este momento quieres castigarlo. Entonces, el voto castigo, si se entiende como tal, no es un voto por la oposición, sino es un voto contra el gobierno si los votos nulos fueron voto castigo y eran de lo que estamos discutiendo en este momento. Entonces no es un voto necesariamente por la oposición, sino es contra el gobierno. Dentro de esos votos puede haber lo que se llama el trasvase, que fueron personas que sí conscientemente dijeron, bueno, yo no sigo votando, ya no creo más en este proceso, yo voy a votar por el sector que se opone al gobierno. En la dinámica política del 2016, ¿qué escenarios se pudieran esperar? Porque para muchos la presencia con más legitimación por parte de la oposición venezolana pudiera dar una figura de mayor equilibrio en la dinámica política del país, y esto pudiera interpretarse como una condición de más sana convivencia. ¿Cómo pudiera interpretarse lo que viene para Venezuela? Yo creo que yo lo siento de mi contacto que uno tiene con la ciudadanía, y uno, bueno, aparece públicamente, uno escribe, uno recibe como un feedback. Hay una necesidad sentida de convivencia, de tolerancia, de buscar espacios mínimos de acuerdo. Yo creo que eso está en el ambiente preelectoral y postelectoral. Sin embargo, tal como pintan las cosas, después de ver los resultados, después de ver las primeras reacciones de la oposición, donde algunas voces como de manera independiente comenzaron a hablar de las leyes que iban a anular, etcétera, etcétera, y luego se habló ya de una agenda que salió ayer o antier, que es la agenda oficial. Uno diría que entonces la convivencia en las primeras de cambio no va a ser fácil, porque un sector habituado a la derrota, ahora es un sector que triunfó con una cantidad importantísima de votos. Va a haber revanchismo, es difícil que no lo haya. Va a haber triunfalismo, es difícil que no lo haya porque es humano. Y bueno, finalmente gané yo, te derroté en buena lid y te derroté bien derrotado. La asamblea hay una mayoría absoluta, pero también hay una representación, creo que 55 diputados que vienen del sector oficial, de manera que la asamblea va a ser un espacio de confrontación, creo que la vida política también va a ser un espacio de confrontación. El presidente Maduro tuvo ayer una presencia importante en la última sesión de la antigua Asamblea Nacional, y el presidente Maduro habló de golpe electoral. El presidente Maduro dijo que iba a revisar los votos nulos, habló que se iría a la calle con el pueblo. La asamblea antigua ya sesionó y se configuró una asamblea comunal, un poder comunal que se está trayendo de nuevo al panorama político. El Estado comunal es una propuesta del chavismo. El Estado comunal es una propuesta del chavismo que de alguna manera no fue activado, yo diría, a tiempo, o no fue activado gradualmente. Pues en este momento se está activando a raíz de los resultados que se obtuvo. Claro, pero cuando estaba el planteamiento anterior de que lo que se llamaba parlamentarismo de calle, era otro concepto, que era que los diputados trabajaban en conjunto para hacer las propuestas legislativas. En este caso, la propuesta que se hace de parlamento comunal, para muchos ha sido interpretada como un desconocimiento de los resultados electorales. ¿Pudiera decirse que de alguna forma no se está dando la lectura correcta a los resultados electorales? No, mira, yo creo que los resultados electorales se reconocieron inmediatamente cuando el presidente inclusive habló al mundo y dijo que aceptaba los resultados. Nos felicitaron mundialmente porque además había una expectativa mundial. Aquí dijeron que habían 12.000 periodistas. ¿Cuál era lo que se esperaba? Sangre, violencia, golpe de Estado, desconocimiento de resultados. Y desde el primer mandatario pues se reconocieron los resultados. Entonces yo sí creo que hubo un reconocimiento público, oficial y al mundo de resultados. Que se estén abriendo otras instancias de manera, digamos, de sesionar en otras instancias y se esté organizando la asamblea comunal, ese es otros espacios que se están abriendo. No necesariamente es desconocimiento de los resultados. Si lo que ofreció el presidente Maduro, lo que pidió el presidente Maduro ayer, se lleva a cabo, que es revisar los votos nulos, bueno, allí habría
una decisión diferente a la que se obtuvo inmediatamente que el CNE dio los resultados. Eso también tiene otra lectura, Andrina, que es interesante de destacar aquí. Se está poniendo quizás hasta en duda el sistema electoral venezolano, que es un sistema blindado, que se ha cantado a los cuatro vientos y al mundo entero, que es el mejor sistema electoral del mundo y que es blindado. Entonces, en este momento de derrota, hablar de vamos a volver a revisar los votos nulos, bueno, ahí hay una suerte de duda de cuán blindado es ese sistema electoral. Eso también hay que verlo por ese lado, y allí hay una suerte pues de peligro en esas expresiones. Mira, ya se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que habláramos brevemente acerca de lo que sucedió en este proceso electoral con los independientes. Los independientes lucieron customizados en este proceso de polarización. ¿Cuál pudiera ser el destino de los independientes que no se identifican de alguna forma con ninguno de los dos extremos? Bueno, yo creo que el sector independiente en este momento es valiosísimo, interesantísimo, porque el sector independiente es un sector que no ha sido captado por la polarización y la radicalización. Yo creo que el sector independiente, pienso yo, va a permanecer como sector independiente, debe permanecer como sector independiente, porque en un país polarizado y radicalizado como Venezuela es necesario esas voces independientes, esas miradas independientes que de alguna manera sirven como para evaluar el desempeño de la nueva Asamblea Nacional, el desempeño del Ejecutivo, el desempeño de las burocracias estatales, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que esos independientes se van a mantener como independientes y deberían mantenerse como independientes, porque es una postura necesaria para la Venezuela del 2016 en adelante. ¿Cuáles pudieran ser los escenarios el día 5 de enero con la instalación de la nueva Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que los escenarios del día 5 es una entrada triunfal de la oposición, pero creo que va a haber pueblo chavista en los alrededores de la Asamblea, probablemente. Yo no creo que vaya a haber buscando conflicto, no creo, pero sí creo que va a haber como un apoyo pues a la antigua Asamblea, un apoyo al gobierno, un apoyo a la figura del expresidente Chávez, que es una figura mítica que fue traída. El presidente Chávez estuvo como compitiendo en la etapa electoral final, ¿no? Estuvo presente la figura del presidente Chávez. El pueblo chavista tiene muy presente al presidente Chávez, y creo que puede haber entonces una demostración, que espero sea pacífica, no tiene por qué no serlo, en los alrededores de la Asamblea Nacional, un poco dando pie a esta nueva Venezuela que se abre próximamente. Bueno, le damos las gracias a Maricleña Stelling, ella es socióloga, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.